Muy buenos días a todos. Quería comunicarles en primer lugar que, bueno, por supuesto, una de los ejes, de los ideales del presidente Milei es precisamente la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos. Se tomó la decisión de avanzar, esto por supuesto ya lo habíamos comunicado, pero estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que empezamos a avanzar con el primero de ellos. Por supuesto, esto lleva un tiempo. Las cuestiones burocráticas hacen que los tiempos no siempre sean los que uno desea, ni los que la gente espera o los que la gente esperaba. Pero lo cierto es que no dejamos de avanzar en cada uno de los temas que prometimos. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El instituto hoy cuenta con, bueno, el detalle también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados. Tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, lo cierto es que muchas veces estos institutos además siempre tienen la particularidad que en muchas oportunidades están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad. Y tampoco, por supuesto, estamos dispuestos, lo dijimos siempre, y repito, por desgracia los tiempos burocráticos, los procesos y determinadas cuestiones que son, por supuesto, parte del Estado y del funcionamiento del Estado, no son tan veloces como uno quisiera. Pero lo cierto es que no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país que, como siempre digo, está absolutamente empobrecido y donde no podemos hacer que la gente con sus impuestos siga bancando, pagando o sosteniendo este tipo de cuestiones. En otro orden de cosas, mañana existe la posibilidad de una manifestación que se ha conocido que puede llegar a ocurrir, de organizaciones piqueteras aquí en principio en Plaza de Mayo. Simplemente recordarle o transmitirles a ellos algunos consejos que les puedan ser de utilidad. Si cortan la calle, la policía va a actuar. Si rompen veredas, si tiran piedras o prenden fuego tachos de basura o cometen cualquier otro tipo de ilegalidad, la policía va a actuar. Por supuesto, quien cobre un plan social y cometa alguno de estos hechos van a perder el plan. Y ni hablar que quienes tengan o quienes traigan niños a las marchas, cada uno de los casos va a ser reportado, independientemente de esto que les estoy comentando, al Ministerio de Capital Humano para hacer su seguimiento. Además de esto, recuerden, son días de calor, algunos pueden sufrir desmayos, evitemos estos episodios que después vemos por televisión y que nos generan mucha preocupación y mucha tristeza. La línea 134 es una línea que sigue abierta y lo va a seguir estando. Recuerden que es gratuita, anónima y que cualquiera que se sienta amenazado o extorsionado para ir a estos encuentros, deben denunciarlos. Nadie va a perder su plan social, lo van a perder si efectivamente asisten a las marchas y cometen en esa marcha alguna ilegalidad. Así que efectivamente una línea que ya ha recibido casi 90.000 denuncias desde que la línea desde que existe la línea. Bueno, ayer creo que yo lo comuniqué en mis redes y después en alguna aparición en los medios. Nuestra misión es, además de la reducción del Estado y de, por supuesto,
hacer que el dinero del contribuyente vaya donde tiene que ir de manera transparente. Estamos trabajando fuertemente en la eficiencia también del Estado. Hay dos organismos del Estado, la SIGEN y la Secretaría de Transformación del Estado, que efectivamente han revelado un informe con una auditoría en 114 reparticiones del Estado. Simplemente yo he dado un detalle ayer sobre la deuda que ha quedado desde el al 10 de diciembre, que es la foto de este informe, en realidad es al 7 de diciembre la foto del informe, de 3 billones de pesos. 3 millones de pesos, para que se entienda bien, es la deuda de contrataciones que ha dejado el gobierno anterior. Este informe es muchísimo más amplio. Además, cada ministerio y cada dependencia está avanzando en el pedido y perdón la redundancia, y en el propio avance de algunas auditorías puntuales muchísimo más específicas en algunos temas graves que se han detectado. Toda esta información, por supuesto, no se las voy a dar yo. Es probable que el propio presidente de la Nación dé detalles adicionales y, bueno, después, por supuesto, cada una de las carteras se encargará de hacer lo propio. Sin más nada que decirles, los escucho como cada día de la semana. Vocero, buenos días. Nicolás ¿Cómo andás, Gallardo, Nicolás? de CNN Radio. Le quiero hacer dos consultas, dos definiciones, temas internacionales de la agenda del presidente. Preguntarle acerca, en el marco de la visita de la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Caputo ayer adelantó que podría haber un desembolso, o están hablando eso con el FMI. Ayer la periodista económica de La Nación, Florencia Donovan, habló de 15.000 millones. Le quiero preguntar si formalmente existe ese pedido del gobierno para un desembolso de ese estilo. Y por último, mañana el presidente recibe a Anthony Blinken, funcionario clave de Joe Biden, y 24 horas después entiendo que va a estar en Washington por un foro republicano, donde va a estar el expresidente y candidato Donald Trump. ¿Cree que puede haber inquietud de la Casa Blanca y eso podría complicar la relación con los Estados Unidos ante las inminentes elecciones allí? Gracias. Empiezo por el final. No hay ninguna posibilidad de que nada empañe la relación con los Estados Unidos. Ni el episodio que mencionás, ni ningún otro que me puedas mencionar en el futuro. Y en relación al pedido al fondo, no es así. De todas maneras, es bueno aclarar que estamos, por supuesto, absolutamente alineados con lo que pueda llegar a pedir el fondo en materia de metas y en materia de lo que se debe hacer para estabilizar la economía argentina y, por supuesto, salir adelante y empezar a ser un país viable. Pero de todas maneras, el gobierno está dispuesto a estudiar cualquier alternativa que le sume valor a las charlas o a los acuerdos con el fondo y cualquier cuestión que le haga bien a la Argentina. Así que todo es posible, digamos. Independiente. No se hizo ningún pedido, pero te repito, cualquier cuestión puede ser discutida tranquilamente y nos parece que debe ser así, de hecho. Portavoz. ¿Cómo andas? ¿Bien? Buen día, ¿cómo está? Lucas Muy González bien. Monte, de la agencia de noticias Tela. Hoy comienza a trabajar la comisión bicameral en el Congreso para tratar decretos de la anterior administración. Perdón, te interrumpo. Les ruego, por favor, los celulares, los golpes en las puertas, el que se levanten. Por lo menos es poquito el tiempo en el que hablo y el que respondo preguntas. Les pido, por favor, simplemente por respeto también a sus compañeros y en este caso a vos, si podemos tener algún cuidado mayor con este tipo de cuestiones. Gracias y disculpame la No, por interrupción. favor. Le decía que la comisión bicameral va a tratar supuestamente decretos de la anterior gestión y sobre todo está en el foco el 70 del 23, que es el decreto que pronunció, que sacó el gobierno de Javier Milei. Recién el ministro del Interior, Guillermo Francos, en una entrevista, dijo que hay intencionalidad en algunos sectores del kirchnerismo de entorpecer la gestión del gobierno nacional en esta comisión. Teniendo en cuenta que el presidente siempre habla de que el gobierno trabaja con escenarios posibles, se analizó la posibilidad de que efectivamente el decreto 7023 sea rechazado en la comisión bicameral y en ese caso,
¿cuáles serían los pasos a seguir por el gobierno? Muchas gracias. No, bueno, a ver, es difícil contestarte porque no, la verdad es que recién se está conformando la comisión, se está constituyendo la comisión, así que es difícil saber qué es lo que va a pasar. Y que hay intencionalidad de complicarle la vida al gobierno por parte del kirchnerismo en términos legislativos, me parece que no amerita ninguna aclaración de mi parte y está a la vista que eso efectivamente es así. Así que no, me parece que es una obviedad que haga aclaraciones sobre las intenciones que pueda tener el kirchnerismo en el Congreso, o sea, en la Cámara de Diputados, o sea, en la Cámara de Senadores. Así que, por supuesto que vamos a seguir atentamente qué es lo que ocurra, siempre respetando los trámites el trámite, en este caso legislativo, y siempre entendiendo que nos resultaría extraño que efectivamente el DNI se rechace. Extraño no porque no haya posibilidades, que claramente la hay, porque así lo marca la ley y es una de las posibilidades existentes de que eso efectivamente ocurra. Nos da la sensación que no hay demasiados elementos para que el DNU sea rechazado por el propio contenido del DNU. Estamos a la vista de lo que estamos analizando y siguiendo el paso a paso del trámite legislativo. Cuando avance te podré ir dando alguna precisión de qué opinamos de cada paso. Por ahora, simplemente esperando que efectivamente avance y ver cuál es el destino que va teniendo cada uno de estos pasos, en tal caso hasta llegar por supuesto al debate parlamentario, al debate en la propia sesión. Buen día, portavoz Cecilia Camarano para Ámbito. Hace instantes mencionó que el gobierno avanza en el cierre definitivo del INADI. Quería preguntarle cómo se va a hacer esto, si se va a hacer a través de un decreto, por ejemplo, qué va a pasar con sus trabajadores y trabajadoras, y también si en línea con esto y el anuncio hace unos días del desmantelamiento de algunas áreas de PAMI, si el gobierno tiene en mira algunas instituciones u organismos también para avanzar en el mismo sentido en los próximos días. Gracias. Sí, hay, un sinfín de institutos que el presidente Milei está decidido a cerrar, o a desmantelar, no desde ahora, sino desde siempre, digamos, ¿no? Siempre dijimos que nuestra prioridad era que efectivamente el Estado debía achicarse, porque la batalla de achicar el gasto público es una batalla para nosotros central, en virtud incluso de nuestro plan de gobierno, ¿no? El plan de gobierno básicamente es no solo darle más libertad a los argentinos, sino dentro de esa libertad achicar los gastos del Estado, porque es la única herramienta para bajar impuestos, que es otra de las metas de mayor relevancia que tiene el gobierno en sus años que tiene de gestión por delante. Y te repito, como dije en mi introducción, los trámites burocráticos no siempre son tan sencillos ni como uno tuviese ganas, ni como efectivamente la gente espera o hubiese esperado que sea, que la velocidad que... Entendemos que la gente espera otra velocidad en algunas cuestiones, pero lamentablemente la burocracia pone ciertos límites a las decisiones que uno pretende llevar adelante, y uno de esos límites es este caso. La verdad es que nos encantaría que el INADI esté cerrado hoy. Eso no puede ocurrir precisamente por estos tiempos, pero a partir de hoy, si se quiere, empezamos con todas las actuaciones administrativas que haya que hacer. Si es entiendo que en varios casos será por decreto, en otros bastará con la decisión de cada ministro. Bueno, cada caso es distinto y en cada caso tenés diferentes estructuras, desde presupuestarias hasta de cantidad de empleados. Bueno, siempre dijimos lo mismo, ¿no? Empleado que esté de más no tiene razón de ser que un argentino abone su sueldo con el sacrificio que hace trabajando para pagar en parte los impuestos. Así que eso será un tema que iremos resolviendo instituto por instituto y de acuerdo a, por supuesto, la calidad de cada empleado, no solo idónea, sino también contractual. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo le va? Hola. Guido Carelli, del diario Clarín. Quería consultarle, en primer lugar, si el gobierno tiene definido que va a desenganchar
los programas sociales, los planes sociales, el programa Potenciar Trabajo del salario mínimo, ¿no? Hoy equivale a la mitad, bueno, ya que se refirió a la manifestación de mañana, que es por la escasez de alimentos en comedores, también consultarlo por eso, y a propósito de la claridad, saber si el gobierno, y usted en particular, o el área de comunicación, evalúa algunos cambios y correcciones. Pregunto por las largas filas que hubo para nominalizar la SUBE, por el mensaje de los cambios en las asignaciones escolares. Digo, si el gobierno tiene pensado llegar de una manera más potente para comunicar sus políticas públicas a los universos específicos a los cuales se quiere referir, si es en caso afirmativo, ¿qué otras medidas se evalúan? Si, por ejemplo, el presidente tiene pensado los secretarios de Estado dar conferencias de prensa o no. Gracias. Bueno, en primer lugar, en estos 74 días de gobierno, por supuesto que uno de nuestros esfuerzos está en terminar de reformar el área de comunicación y darle toda la impronta y toda la utilidad que debe tener el área de comunicación para el ciudadano, ¿no? Que en definitiva comunicamos para eso, para que el ciudadano esté al tanto de todo lo que ocurre. Y por supuesto que si hay alguna, o en estos 74 días hubo algún tipo de falencia, que es a lo que vos por ahí haces referencia, seguramente la corregiremos de manera inmediata y estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano porque eso sea así. Con respecto a la SUBE, yo en esta conferencia incluso he dedicado parte del tiempo en explicarle a la gente que la nominalidad de la SUBE, explicarle a ustedes para que por supuesto después ustedes colaboren también con esa comunicación, que la validación, la nominalidad de la SUBE, que es exigible para la recepción del subsidio, regía a partir va a regir a partir del 1 de abril. Entiendo que en la gente, en su deseo por supuesto, en su deseo legítimo, y está muy bien que así sea, de no perder ese subsidio, tal vez quiso ir lo antes posible a hacer efectivamente ese registro, pero me viene bárbara la pregunta porque aprovecho para contarles a todos que tienen un margen de tiempo todavía para hacerlo, como para que no se generen esas filas interminables. Y después, por supuesto, hay temas estrictamente operativos que obviamente se van a ir corrigiendo si hubo algún error. No me acuerdo qué otro caso mencionaste, pero... O si, por ejemplo, digo, más allá de esta instancia de conferencia de prensa, que por supuesto no toda la ciudadanía sigue, de alguna manera sí el gobierno va a comunicar de una manera más potente, sí, con campañas de bien público, sí, igualmente en YouTube, donde sea, no sé, igualmente, conferencia de prensa. Igualmente, la comunicación del gobierno es bastante más amplia que esta conferencia. De hecho, esta conferencia es algo bastante específico y casi dedicada a ustedes. Pero de hecho, yo me dediqué a comunicar, a dar la orden de comunicar por diferentes canales el tema de las ayudas escolares, por ejemplo, que es lo que me viene a la mente. Pero digo, hay un montón de canales que tal vez vos no, por supuesto, no te interesen o no recibas, pero que efectivamente existen y que eso se está comunicando como corresponde. Me habías hecho otra pregunta al principio, perdóname. En la misma sintonía le Sí. le preguntaba, digo, por conferencia de prensa de los secretarios de Estado o mismo del presidente, y la otra pregunta de otro tema era si el gobierno efectivamente va a desenganchar los planes sociales del salario sí, perdóname, mínimo. el tema de los planes sociales. Sí, efectivamente los planes van a ser descalzados del salario mínimo, pero al margen de eso también me viene bien la pregunta. La comunicación del gobierno está en cabeza mía, no solo la vocería, no solo la voz del presidente, sino el resto de la comunicación del gobierno, que parte de esa comunicación, por supuesto, está descentralizada en los ministerios para temas puntuales. De hecho, yo muchas veces ante preguntas de ustedes les pido que por favor vayan a buscar determinada información a los diferentes ministerios. Así que no veo digamos, la pregunta tuya en definitiva. Patricia Bullrich ha dado conferencias de prensa en esta misma sala, es una ministra que efectivamente habla bastante con los medios, no sé si diariamente, pero habla bastante, y me parece que la comunicación de las diferentes áreas, lo relevante, no es necesario que efectivamente o necesariamente los ministros
tengan que hacer declaraciones permanentemente y de hecho en muchos de esos casos yo estoy para suplirlos. Última pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. Usted se refirió hace algunos días a la eliminación de los fondos fiduciarios, o de varios de los fondos fiduciarios que existen, que son 29. Mencionó las diferencias que habían, que algunos habían sido creados por ley, otros por decreto. Más allá de esa eliminación, quisiera saber cómo va esa medida que va a adoptar el gobierno. Sobre todo, bueno, porque fue hace unos cuantos días y todavía no se avanzó. Usted habló de los trámites burocráticos y demás, pero bueno, ¿qué es lo que se está analizando y hacia dónde van a ir ese dinero, hacia dónde va a ir ese dinero que se va a ahorrar de $2.000 millones, fue la cifra que usted mencionó? Gracias. Bueno, en parte, por supuesto, está el hecho que vos acabas de comentar y que yo comenté al principio de la conferencia, que es el tema de la burocracia que muchas veces hace que, incluso por cuestiones de análisis jurídico, requieren cierto tiempo y cierto cuidado. Además, una aclaración que la hice, pero tu pregunta me sirve para volver a aclararlo. Los fondos fiduciarios se van a eliminar por la falta de transparencia. No necesariamente el dinero o el fin de los fondos fiduciarios van a desaparecer completamente. Uno de los fondos, por ejemplo, maneja subsidios al transporte. Lo que buscamos es la transparencia y que no sean usados de manera política, ni que sean una caja política, ni que los utilicen algunos vivos para o contratar gente o hacer negocios personales. Y la verdad es que nada se sabe porque la particularidad que tienen es precisamente la falta de transparencia. Así que lo que buscamos es la transparencia, no es que se elimine la función que cumplía cada fondo, sino simplemente tener más transparencia y aquellos destinos que encontremos que efectivamente deben seguir existiendo de dinero, tal vez que sigan existiendo, muy transparentados, muy controlados y que la gente pueda saber desde y hacia dónde va ese dinero, porque es dinero del contribuyente. No hay ninguna razón para que fondos públicos sean utilizados por funcionarios públicos sin el grado de transparencia que amerita el uso del dinero público, porque es dinero de todos los argentinos, es dinero tuyo, es dinero mío y también es dinero de, como digo siempre, de aquel que le cuesta todos los días llevar un plato de comida arriba de la mesa. Gracias, chicos. Hasta mañana.